Hola a todos, mi nombre es Sebastián Liendo, acá estamos en un aniversario de La Corriente con un invitado súper especial, súper de lujo, que lo amamos y admiramos mucho, Jesiah Hansen. Hola Jesse, ¿cómo estás? Hey, ¿qué tal? No, un gustazo estar aquí con ustedes. Un poco engripado, como ya les comenté antes de empezar a grabar, entonces ahí me disculpan un poco los mocos. No, pero la verdad que sabiendo en el estado que estás, te quiero agradecer aún más el que estés con nosotros. La verdad es que te disfrutamos mucho. Yo te lo dije también antes, yo te disfruto mucho, indirectamente sembraste mucho en mí y como te lo agradecí en privado, te lo vuelvo a agradecer en público. La verdad es que gracias por todo lo que Dios puso en tu vida y que no lo hayas enterrado y que lo hayas puesto al servicio de la iglesia y te agradezco mucho. No, muchas gracias. Y sí, un gustazo, espero conocerlos algún día en persona. Hace un tiempo, cuando fue en la época de la pandemia, todo lo que fue el COVID, te escuché dar un ejemplo de un pastor que va a una especie como de demonio y se le presenta y entra a la iglesia y lo rompe todo, lo desordena y después le dice quiero ir a tu casa y le dice ok, le empieza a romper todo, se lo empieza a desordenar y en un momento no lograba que el pastor, yo estoy resumiendo muchísimo lo que vos dijiste, el pastor nunca se enojaba. Decía, ok, yo tengo un amigo, por ejemplo, hoy justo charlábamos antes de arrancar, lo secuestraron. Y Uy. aquí en Argentina, sí. Y cuando le robaron, el ladrón le dijo, dame tu campera. Y él le dijo, sí, obvio, le dijo, porque Dios me la dio para que yo te la dé a vos. O sea, Dios me la dio en su momento para Ajá. que yo hoy te la dé a vos. Y para mí, Sí. vos decías que el demonio cuando se va, dijo, se fue frustrado porque ni la hospitalidad le pudo sacar. Porque ni siquiera eso nos pertenece, eso es de Dios. Ya. Y dijo, hoy se fue enojado el demonio y el pastor se acuesta en la cama y pregunta de qué manera se presentará Jesús mañana para que yo pueda abrazar su voluntad. Sí. Y es muy gráfico, ¿no? Y eso fue en el 2020. Entonces yo te quiero preguntar de qué manera se presentó Jesús el 2021 para vos. ¿Cómo estás ahora? Sí, pues medio inicié el año. Inicio cada año buscando alguna palabra que me centre, que, no sé, alguna convicción nueva, algo que me dé, no sé, alguna dirección en ese año o alguna manera en la que puedo crecer ese año. Y ah, entonces cada año tengo alguna frase que me repito mucho, la pongo en algún lugar, me la tatúo, lo tengo escrito en la pared o algo por el estilo. Y eso inició hace unos, no sé, unos 5 años atrás con una frase que era listo eres, listo estás. Y era básicamente vivir listo para un milagro, ¿no? Y estás listo, eres listo si estás listo, ¿no? Entonces te preparas y esperas que Dios haga lo suyo, aun si se tarda. Unos años después llegó la frase como niño o camina, no corras. Y esas eran frases para producir alguna convicción en mi vida. Y mi esposa es muy buena porque se las aprende y luego me las repite, ¿no? Claro. Sí, sí. Hace poquito estábamos hablando man, queremos no sé, que se abra alguna puerta y mi esposa me mira y me dice, ok, pues siembra, porque listo eres, listo estás, ¿no? Y Sí, sí, te la recuerda. entonces, me lo recuerda. Entonces el año 2020 fue aquí, ahora, en ti, en mí. Y era básicamente la convicción de que Dios siempre está trabajando aún en medio de la pandemia. Y este año ha sido la frase que me ha, no sé, traído mucha convicción, ha sido aquí tienes. Y nace de dos historias, ¿no? El de la mujer que tira el perfume sobre Jesús y los discípulos protestan y dicen, ah, o sea, eso estuvo mal y mejor lo hubiéramos dado a los pobres, pero Jesús toma este acto de desperdicio sobre Jesús, ¿no? Como lo toma como un acto de adoración y lo llama hermoso. Pues algo muy similar sucede en la vida del rey David cuando está en la cueva de Adulam. Dice, cómo quisiera agua. Y es si lo lees bien, es un clamor de David para regresar a cuando las cosas eran más simples. Cuando él era un pastor de ovejas y quiere agua de tal pozo de agua que no tiene ningún sentido. O sea, agua es agua, ¿no? O sea, anhelar de tal pozo
era su manera de decir, quiero regresar a cómo eran las cosas. Y así creo que todos nos sentimos. Entonces dos personas van y le consiguen agua y se lo traen, y cuando se lo traen, toma el agua y dice, ay de mí si yo me tomo esta agua, y lo tira como una ofrenda al Señor. Y un poco de eso ha sido como que mi convicción este año. Por un lado, no medir todo con si tiene éxito, si tiene impacto, sino cómo puedo vivir derramando mi vida, aun si gente dice, eso es un desperdicio. Por otro lado, medio derramar mis expectativas de poder regresar a un tiempo más simple, y medio aceptar el tiempo en el cual vivimos ahorita. Eso va junto con listo eres, listo estás, que es un clamor hacia lo mejor está por venir, y vivir con esa expectativa de que Dios va a hacer milagros. También aquí ahora en ti, en mí, Dios siempre está trabajando. Entonces, o sea, Él va a trabajar algo bueno, no algo malo. Entonces, vivir con cierta expectativa de que mejores días vienen adelante, pero al mismo tiempo derramar mi anhelo de que las cosas regresen a como eran, y al mismo tiempo vivir derramando mi vida. Entonces, ese ha sido como que la palabra este año. Aquí tienes. Ha sido mi oración a Dios, y con todo lo que hago con lo del podcast o aquí en la iglesia, no esperar nada a cambio, sino verlo. Aun si gente dice qué desperdicio estar grabando semana tras semana cuando una cantidad, no sé, de este tamaño de gente te escucha, sea mucho, sea poco, es mucho trabajo, y no lo hago por dinero, no lo hago por subir no sé, lograr algo, sino es mi manera de entregarme al mundo, ¿no? Tal cual. ¿Sabes Y a qué? otros. Algo que estabas diciendo recién, que es el hecho de decir la vida, de volver a vivir una vida simple, o de volver a lo que antes capaz vivíamos, ¿no? A veces a mí me pasa simplemente con pensar, no quiero usar más barbijo, ¿no? Es como que hasta en esa simplicidad, o mismo estar en una congregación y tener que saludar a los hermanos con un puño o con una lejanía, ¿no? Eh, Yeah. a mí me costó mucho entender que el fin de todo es quien comienza el camino, ¿no? Yep. Y ¿viste cuando la mujer, que es la viuda, y encima se le muere su único hijo, está yendo en el velatorio hacia el entierro de su hijo y se encuentra con Jesús, y Jesús la ve, ¿no? Porque es algo que también a veces nosotros no tomamos mucho en cuenta, porque la mujer, no solamente que era viuda, la única persona que le iba a ayudar a su hijo, de repente su hijo se había muerto, ¿no? Yep. Era muy grave la situación que ella estaba viviendo. Y Sí. camino al cementerio se encontró con la persona que decía que era el camino, Sí. ¿no? Y este 2021 a mí me pasó algo muy parecido a lo que estás diciendo, es entender que esto que estoy viviendo es Cristo también. Él es el Ujú. camino, ¿no? No solamente Yep. no solamente es la meta, ¿no? Es también el camino. Sí. Y la verdad es que es posible abrazar la voluntad de Dios, ¿no? Es posible, el Evangelio es real. Sabes que a mí me gusta mucho tu historia en muchos sentidos, ¿no? Porque vos sos hijo de pastor, hijo Sí. de misionero, ¿no? Yo también. O sea, yo le contaba a Taylor la vez pasada que compartimos los mismos traumas, ¿no? Entonces, solamente nosotros conocemos lo que pasamos. Y Sí, sí, sí. eh, yo creo que mi papá no solamente también es pastor, es músico, ha recorrido también mucho el mundo, y me pasó de ofrendar a mi papá. Me Ujú. pasó de ofrendar a mi papá a la iglesia, ofrendar a mi papá a los eventos, ofrendar. Y eso es lo mismo que habrás vivido vos, ¿no? Pero lo único que no Sí. puedes ofrendar es el rol de padre, ¿no? Vos puedes ofrendar tu tiempo, Ujú. pero no puedes ofrendar tu Yeah. rol de padre, tu rol de esposo, de padre de familia. ¿Cómo viviste vos el cambio? Porque tuviste un cambio en estos últimos años exponencial, ¿o no? En lo que es viajes, exposición, tiempo, ¿no? Porque Armadillo, yo me Ujú. imagino que ahora, al tener una constancia de una semana, de todos los viajes que estabas haciendo antes de la pandemia, el pastorado, ¿cómo influyó eso en tu vida personal y cómo pudiste llevarlo, ¿no? Si te afectó directamente a vos y a tu familia. De hecho, fue estando en Argentina
un desayuno con el pastor Chris Méndez, que yo le hice la pregunta, apenas yo estaba agarrando, no sé, viajes cada mes y todo eso, y me sentía un poco culpable de dejar a mi hijo atrás y dejar a mi familia. Mi esposa siempre ha sido, no sé, porrista número uno en enviarme y aun cuando ella no puede ir, nomás dejarme ir pero pues mi hijo pues, no entiende, ¿no? Y por qué papi se va y todo eso. Y me sentía un poco culpable y hablé con el pastor Chris Méndez y le digo, oye, ¿cómo tú manejas pues, la relación con tus hijos? Y me dijo algo muy clave. Me dijo, ¿tú te acuerdas de la cantidad de tiempo que pasaste con tus padres o te acuerdas de momentos? De instancias, tienes memorias, ¿no? Y eso tuvo mucho sentido, o sea, a lo que me estaba llamando a hacer, o sea, lo que me estaba animando a hacer es que cuando esté con mi hijo, ¿no? Crear memorias y crear recuerdos y crear momentos con ellos. Y eso cambió por completo como padre. A lo mejor sí, falto el fin de semana, pero cuando estoy entre semana voy a salir. Voy a, diríamos aquí en México, chiquearlo, ¿no? Voy a hacer grandes actos para que él tenga sus recuerdos. Voy a llegar con algún regalo extravagante o voy a intentar llevármelo, si puedo, lo llevo a algún lugar donde podemos tener ciertas memorias. Y es muy cierto, o sea, yo volteaba mi tiempo con mi padre. Mi papá se iba por un mes completo. Hubo una temporada cuando yo tenía unos 9, 10 años, que se le quemó la casa a mi abuela y mi papá se la pasó casi por un año yéndose 2 semanas a Estados Unidos y luego regresando por 2 semanas o yendo para allá por un mes completo, luego quedándose un mes con nosotros. Entonces hubo instancias y como que me acuerdo de que mi papá no estaba, pero de lo que más me acuerdo son los momentos en los que sí estaba. Porque cuando estaba, hacía que contaran. Entonces, que un padre viaje o que una madre no esté, no significa que es peor padre o madre que los que están en casa todo el tiempo y no les prestan atención a sus hijos. Todo tiene que ver con presencia, estar presente a ellos, ¿no? Cuando estás con ellos. Entonces, he visto, es totalmente posible que un padre tenga un trabajo de lunes a viernes, de 9 a 5, y cuando regresa a las 5 ve el fútbol y va y se pierde y no pasa nada de tiempo con su hijo. O sea, no puedes compararlo, ¿no? Y ellos dicen, no, pues yo estoy en casa. Ah, no tiene el mismo, no es lo mismo. Entonces, lo que dijo Chris Méndez me ministró mucho y me ayudó mucho a ser un buen padre. Por lo menos me considero, ¿no? Y creo que todo papá se considera buen padre. Y solo el tiempo va a poder medir ese fruto. Pero por el momento eso es. Y la pandemia dio un buen break poder estar aquí o sea, no viajé por creo que 11 meses. 10, 11 meses no salí de la ciudad y cuando he salido, no he salido del país y no he salido por más de 3 noches máximo. Entonces, ya, o sea, uno hace el esfuerzo de estar por su familia porque ya, esa es la prioridad y siempre ha sido la prioridad. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo una vez que mi papá estaba de viaje. Me pasaba que yo nunca sentí, es lo que estabas diciendo vos, yo nunca sentí a mi padre un padre ausente, ¿no? Ujú. Y siempre disfrutaba que cuando él venga, capaz festejábamos mi cumpleaños 10 días después, pero lo festejábamos y el hecho era festejarlo juntos, esa unión. Y en ese caso fue clave en mi vida algo que mi mamá me dijo. Una vez mi mamá me Ujú. agarró y me dijo que mi manera de servir siendo niño, una manera era ofrendando a mi papá. Y me Ujú. hizo partícipe del servicio que mi padre estaba haciendo, yendo a predicar al mundo, cantar y todo lo que estaba ocurriendo. Y yo me sentía partícipe de ese servicio. Yeah. No era que era algo que la iglesia me estaba robando a mi papá. Era que yo estaba Ujú. ofrendándolo, que es muy diferente, ¿no?
Y también hijos de pastor tienen que darse cuenta, todos los papás trabajan, o sea, Sí. así tienes comida en la mesa y así tienes luz, o sea, entonces también hay un lado que es como nomás sentarte con tu hijo y decir, ok, todos los papás trabajan, el trabajo de papá, de tu papá es un poco diferente. Y tratar de siempre respetar, o sea, no sacrificar a tu familia en el altar del ministerio. Que eso quede muy claro. Y el momento en que empieces a discernir y ver que eso está sucediendo, ok, esas personas en tal ciudad o aún las personas de tu propia iglesia se pueden aguantar un ratito, tengo que estar con mi familia. Ah, ya, para mí, no sé, no se me hace tan complicado. Parece que a muchos pastores sí se les complica, pero igual el tiempo va a ser el juez de esto. Ujú, sí, 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 amén. ¿Sabes qué? Algo que a mí me pasa, yo te comentaba, pensando en todo lo que es una editorial de libros, por ejemplo, y vos pensás en la cantidad de libros que vos podés llegar a leer en tu vida, ¿no? Y Ujú, todos hablan del mismo Dios, pero todos capaz lo interpretan de otra manera, ¿no? Y están hablando sí, de la misma persona. Y es un Dios que se dio a conocer a sí mismo, ¿no? sí. En el hecho de decir, ok, hay opiniones, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una verdad. Entonces, Ujú, eh, por ejemplo, algo que, un cuchillo lo puede usar como un bisturí para operar a una persona que se está salvando, o un asesino lo puede usar para matar a toda una familia. sí. Entonces, el mismo objeto puede ser para vida o para muerte, para salvación o para condenación. Me gustaría saber qué filtro tenés vos para entender la palabra, cómo es usada y en todo lo que es tu preparación de palabras, ya sea para la iglesia, para el podcast, ¿qué filtros usás vos para prepararte? Para, o sea, en palabra te refieres a la Biblia, Sí, no, no, ¿verdad? palabras de Ok. predicación, perdón. Ok. ¿Qué filtros uso para estudiar o Para cuando estoy prepararte. hablando? Claro, o Para sea, prepararme. el hecho de entender lo que Dios te está hablando y poder expresarlo. Sí, pues, o sea, uno tiene que tener mucha gracia sobre uno mismo si va a hablar todo el tiempo, ¿no? O sea, ah, sí, claro, grabo Armadillo cada semana. Tengo otros proyectos ahí donde siempre estoy hablando. Luego todo el trabajo de la iglesia, hablando con el staff o hablando domingo o entre semana o enseñando en nuestra escuela bíblica. Uno tiene que darse un poquito de gracia. O sea, yo volteo atrás algunas de mis predicaciones y digo, ¿qué estaba pensando? Pues estaba creciendo, ¿no? O sea, y espero en 5 años, 10 años voltear atrás a estos tiempos y sentir un poco de ñañaras por cosas que creía ahorita, porque eso es parte del crecimiento. Pero filtros que uso al estudiar sería, realmente es como que el filtro del estómago, si esto hace check aquí, ¿no? O sea, ah, es como es como el compás afinador, ¿no? Suena cierto, suena afinado y si no, le voy a dar más tiempo y, ok, esto todavía no hace clic en mí, no hace check. Voy a darle más tiempo y te topas con esos libros, ¿no? Te topas con ideas donde dices, uy, ok, no lo había pensado de esa manera, me agarró un poco en curva, déjalo, pienso, lo medito, porque esa es a eso nos llama la misma Biblia, nos dice medita en la palabra. Podrías aplicar ese mismo principio a cualquier libro. Medita en ello y la idea de meditar es como una vaca comiendo pasto, ¿no? Lo come, lo mastica, lo digiere una vez y luego lo vomita, lo mastica, lo come otra vez, lo vomita, lo mastica, lo come otra vez y de la misma manera uno tiene que estar haciendo eso constantemente hasta que dices, ok, creo que sé lo que es, creo que puedo probar esto en mi vida, puedo decir si es cierto y ahora puedo entregarlo a otros. De vez en cuando me adelanto y creo que ahí es donde vas creciendo. Te emociona una idea, no sé, algún concepto acerca de la gracia o algún concepto acerca del Espíritu Santo y te emocionas y te adelantas a algún concepto de liderazgo y dices, uy, sí, y lo dices y luego después lo masticas y dices,
creo que no aplica al 100. O sea, puede ser que eso, lo que acabo de hablar acerca de papás, puede ser que yo y Chris Méndez en unos años nos encontremos diciendo qué mensos estábamos. O sea, puede ser. No creo. Hasta ahorita he visto que ha sido cierto. Pero así acumula sabiduría, ¿no? O sea, escuchas a otros, lo masticas, lo internalizas, lo practicas y luego lo compartes con otros. A veces nos brincamos las etapas, el proceso y luego te das cuenta, no funciona o no es cierto o ya no creo eso. Ya veo el peligro de tal teología, de tal pensamiento y maduras y creces. Tal cual. Entonces, filtros que usa es más o menos eso. Más que nada es el filtro del tiempo. Trato de darle tiempo, especialmente si me agarró en curva. Si digo, wow, no lo había pensado así. Quiero darle tiempo que se procese. Hay varias cosas que me emocionaría hablar en Armadillo, aquí mismo en la iglesia. Pero sigo dándole tiempo y dándole tiempo también al argumento. Ok, ¿cómo puedo convencer a otros de esto? Es cierto en mi vida y todo eso es con tiempo. Y el espíritu es quien confirma, ¿no? También eso que vos estás diciendo del estómago, cuando te hace clap, es el Espíritu Santo confirmándote. A mí sí me impactó la imagen de Pablo cuando habla de al Dios no conocido, ¿no? Es como al Dios que adoran por las dudas. Yeah. A mí me pasó, te cuento algo, que capaz no lo iba a contar, pero yo tuve mi bisabuela, tuvo Alzheimer. Y cuando tuvo Alzheimer se puso muy grave ella, ¿no? Muy peligroso también, porque dejaba capaz no sé, el gas prendido, las puertas abiertas, y era muy peligroso. Y en un momento la deciden llevársela a una ciudad muy lejos de Buenos Aires, de tipo campo, muy tranquilo, a un hogar de ancianos con enfermedades, porque no la podíamos sostener. Entonces mi bisabuelo se alquiló una casa cerquita de ese hogar y iba a visitarla todos los días. Y mi bisabuelo termina su vida y mi abuela no lo recordaba. Y mi bisabuela en su hogar le presentaba a sus novios, a su esposo, ¿no? Porque ella no tenía memoria ni que era su esposo. Y yo he perdido contacto con mi abuela durante casi 10 años, porque ella se fue a una ciudad muy lejos. Y bueno, y la adolescencia a veces te hace perder valor de algunas cosas, ¿no? Y Sí. he perdido contacto con ella durante casi 8 o 10 años. Y entonces un día me llaman y me dicen, mira que la bisabuela se puede morir. Y están yendo todos los familiares a despedirse, aunque ella no se acuerde de nadie. Y cuando yo llegué, me dio impresión entrar y me quise quedar con la imagen de ella en su casa, comiendo los domingos, toda la familia, luego del culto de la iglesia. Me quise quedar con ese recuerdo y dije, no, bueno, vengo, acompaño a mi bisabuelo, acompaño a todos los demás, pero no voy a entrar. Y bueno, y todos mis familiares me empezaron a decir, si no lo haces te vas a arrepentir, te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Y dije, ok, voy a entrar. Entré, me senté en la cama, le di la mano a mi bisabuela, le empecé a dar besos en la mano y le empecé a decir, abuela, sabes que en el cielo nos vamos a acordar de todo. En el cielo vamos a vivir los años no vividos, los vamos a recuperar, los vamos a disfrutar, porque el cielo es donde ocurre todo lo que Dios quiere, o todo como Dios quiere, entonces lo vamos a disfrutar. Y de repente viene mi abuela, ¿no? No mi bisabuela, sino otro familiar y me dice, Seba, esa no es la abuela es la señora de la cama de al lado. Entonces fue como muy frustrante para mí. Primero, ¿a quién le estaba dando besos en la mano y a quién le estaba hablando, no? Y segundo, cuando voy, me pongo a hablar. Bueno, volví a hablar con mi abuela, todo, ¿no? Pero yo me ponía a pensar. ¿Viste cuando Jesús dice, en el día del agua de la salvación, ustedes están recordando cuando Moisés chocó las piedras y salió agua? Yo les digo, si ustedes tienen sed, vengan y beban de mí, yo los voy a saciar eternamente, va a brotar ríos de agua viva. No recuerden cuando dejaron el cigarrillo, cuando levantaron la mano, cuando hicieron O sea, yo creo que Dios Dios es movimiento. Por eso Pedro habla como la verdad presente de Dios. Yeah.
¿no? Entonces, ese es el peligro del intérprete. Yo fui a un lugar donde me dijeron, esa es la abuela, después de muchos años, ¿no? Entonces, el temor más grande que a veces a mí me ocurre cuando yo puedo salir a predicar o comentar o hablar de lo que Dios dice, es que un Dios me dijo contradiga al Dios me dijo de la persona que vino antes que yo, ¿no? Yep. Ese es un filtro, ¿no? Porque a mí me encanta cómo arranca Hebreos, por ejemplo, que dice antes, viste, Dios habló de muchas maneras, pero ahora habló por medio de su Hijo. Y es tremendo porque yo amo entender que Dios habló una vez y para siempre, como dice C.S. Lewis, ¿no? O sea, habló tan fuerte que alcanza para toda la eternidad esa palabra, que fue la persona de Jesús. Nada, yo estoy intentando cada vez ser menos evangélico y más hijo de Dios y poder desconstruirme de todas estas cosas. Así que en todo este tiempo, yo sé que hay distintos tipos de entendimiento, ¿no? Yo me casé hace poco, me casé unos días antes de la pandemia. Sí. Súper. Me casé. Felicidades y también, uy. Sí, me casé y a los 3 días fue pandemia total, así que... Pero, ¿sabes qué? Entendí Efesios 5, entendí lo que es el evangelio de Cristo viniendo a buscar a la iglesia, a su esposa, a su amada, y pude entenderlo a Cristo de otra manera. Mucha gente me dice que cuando yo sea padre, voy a entender a Dios Padre de otra manera, ¿no? Es como... Y vos tenés un testimonio que a mí me impacta y me gustaría que puedas capaz comentar un poco qué fue todo lo que fue tu infancia, ¿no? Vos sos un chico que ha sido adoptado y contaste la historia hace poco, en algunos capítulos atrás. Creo que fue el anteúltimo, me parece que fue. Sí. ¿Cómo pudiste entender esto? O sea, ¿cómo podés entender el acompañamiento de Dios? ¿Cómo va mutando este acompañamiento de Dios en cada etapa de nuestra vida? Sí. Pues, o sea, hablando de C.S. Lewis en su libro, el último libro de las Crónicas de Narnia, La Última Batalla, me encanta la frase, entrad sin miedo y subid más. Que va conjunto con Aslan, ¿no? Que es el personaje de Jesús que, o sea, nos está tratando... C.S. Lewis es muy astuto. Nos está presentando el evangelio con brujas y dragones y ratones que hablan y todo eso, ¿no? Y Aslan es el personaje de Jesús. Y hay 2 cosas que dice de Aslan. Dice... Aslan está en movimiento, ¿no? Habla de eso en el ropero y la bruja y el león, la bruja y el ropero. Aslan está en movimiento y nadie lo ha visto, pero se rumora que está en movimiento. La otra que hablan mucho, y eso es más en la silla plateada y en estas, es que Aslan no lo puedes domar. No es seguro, pero es bueno. Y luego en la última batalla, la frase repetitiva es entrad sin miedo y subid más, donde suben y suben y suben en el país de Aslan. Es la nueva Narnia. Y entre más suben, más grande se vuelve. Es como una cebolla, pero al revés, que entre más entras, más grande se vuelve. Y creo que es así con nuestro caminar con Jesús. Jesús nos dice... Los zorros tienen sus cuevas y los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, está en constante movimiento. Y nos lleva a cuartos más y más grandes. Entonces, a lo mejor al principio, la primera vez que como que, no sé, tuve como que un momento... acerca del amor de Jesús hacia mí, fue como me gustaba mucho una chica. Y me gustaba mucho. Estaba medio obsesionado con ella. Cada vez que iba a la iglesia la buscaba y le escribía. Y si ella nomás me miraba, yo, o sea, sentía algo, ¿no? En mi estómago, o sea, las mariposas y todo. Y fue un pastor de jóvenes, un pastor muy joven que llega conmigo y me dice...
tú sabes que el mismo celo, amor, no sé, el deseo de que te gusta esta chica lo tiene Jesús hacia ti. Y fue, no sé, fue como que la primera vez que entré en razón de, oh, no sé, fue una de las primeras y eso se va desarrollando en tu vida. O sea, puede ser que en medio de una predicación te cae una revelación del amor de Dios hacia ti o, o sea, sí, me acuerdo el día que me casé, dándome cuenta del sacrificio, o sea, que hay en el amor. Ok, ya no vivo por mí, vivo por ella. Cuando nació mi hijo, esa misma sensación ahora se multiplicó porque ahora tengo esta bola de carne con la que estoy enamorado y nomás hace popó y llora. Y podría dar mi vida por esta cosa. O sea, ahora ha crecido y ya tiene su personalidad y ya habla y es mi hijo y lo amo mucho, pero desde que era un E.T. en pañales, o sea, lo amé con todo mi corazón y hubiera dado lo que sea por él. Y vas entendiendo el amor de Dios en diferentes procesos así, pero también el llamado entra sin miedo y sube más. A mí me llama a dejar mis suposiciones inconscientes acerca de Dios, quién es y dónde está y qué es lo que hace y cómo actúa y cuál es su carácter. Siento que mucho de seminario y teología tratan de encajonar al Espíritu, encajonar a Dios. Y es tratar de disecar la luciérnaga, tratar de ver por qué brilla de esta manera, lo terminas matando. Y teólogos tienen esa tendencia de matar, al encuadrar a Dios terminan como que matándolo, y lo digo entre comillas, ¿no? O sea, obviamente no pueden matar a Dios, pero terminan matando la vida dentro del conocer a Dios. Entonces para mí, sé que usaste la palabra de construcción, para mí ha sido exactamente lo opuesto, ha sido más revitalizar todo y descubrir más, no tirar lo que creo, sino ir añadiendo más y más, entrar a cuartos más y más grandes, no más y más chicos. Y yo sé que sea lo que te refieres con deconstrucción, pero para mí lo quiero ver más ok, en vez de deconstruir yo vengo más de la rama pentecostal, en vez de ponerme a decir, ok, los pentecostales la riegan aquí, 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 aquí. No, yo quiero aceptar el pentecostalismo al 100 con todo y sus pecados, ¿no? Pero al mismo tiempo quiero tener una teología o un conocimiento de Dios un poco más amplio, un poco más ecléctico. Entonces a lo mejor en pentecostalismo es una rama del árbol de lo que es cristianismo en sí. Entonces puedo voltear hacia los reformados, ¿no? Que tengo mis problemas serios con calvinistas, si soy honesto. Tengo mis problemas con los reformados, pero hay mucho que tienen por darnos. O sea, los protestantes tienen una audacia de cambiar aquello que lleva 2000 años en existencia, de poder, seguirnos adaptando a los tiempos. Puedo voltear a los católicos y aprender algo del catolicismo, especialmente su fascinación y su comodidad con el misterio, algo que los protestantes no tienen. Ellos quieren razonar todo y A, B, C y esto y lo otro, 1, 2, 3. Católicos tienen más, están bien con el misterio de la Eucaristía, están bien con el misterio de la resurrección y de la Virgen María, están bien con esos misterios de que ¿por qué visitas a los muertos? Pues no sé, hay algo ahí. No te lo pueden explicar, pero están bien con el misterio. O la iglesia ortodoxa, ¿no? Que tienen mucha belleza, belleza estética, pero también mucha belleza en su doctrina. Cuando describen ellos la gracia se me hace mucho más antojable que cuando Martín Lutero describe la gracia. Uno lo describe muy frío y
calculado y así funciona la gracia. Los ortodoxos, hay mucha belleza en su doctrina de la gracia. Lo describen como una gran pintura. O sea, prefiero Jesús doctor a Jesús abogado, digámoslo así. Y entonces para mí, en el proceso de conocer a Dios, puede ser en momentos de la etapa de mi vida. A lo mejor descubro a Dios de otra manera cuando empiece a pastorear la iglesia donde sirvo, o cuando tenga nietos, o cuando alguien me lastime de tal manera, o cuando me dé cáncer, o me vaya súper bien en la vida. Espero poder seguir conociendo a Dios en etapas personales de mi vida, pero también quiero entrar más sin miedo. Quiero entrar sin miedo y subir más en esta montaña quién es Dios, y nomás seguir escalando la montaña y descubrir más y más de Él. Entonces, por eso me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender de otras ramas. Los anglicanos han sido importantes para mi vida, su liturgia y el libro de la oración común, y los pentecostales, pues de ahí vengo. Yo quiero todas las rarezas que traen los pentecostales. Lo quiero todo. Yo quiero aprender más acerca de gente como Smith Wigglesworth y Seymour de Azusa Street, y quiero seguir comiendo sus palabras y viviendo sus experiencias, y al mismo tiempo quiero aprender más acerca de Juan Calvino. Y yo sé, chocan, hay cosas en las que no concuerdan. Pero yo puedo tomar la manera que lo he visto, para explicarlo. Creo que la mejor manera de explicarlo sería, para mí, ha sido como veo el misterio de quién es Dios como un rompecabezas infinito, ¿no? Piezas infinitas de rompecabezas. Y lo que podemos hacer ahorita, 2000 años después, junto con los miles de años del pueblo judío, que han ido descubriendo piezas de quién es Dios. Lo ves muy claro en el Viejo Testamento. Hay una progresión en cómo van conociendo a Dios, ¿no? O sea, Abraham descubriendo, este Dios no requiere sacrificio humano. Eso es muy diferente a todos los demás dioses. Lo ves en qué es lo que quiere Dios y qué es lo que no le gusta y sí le gusta. Y ves a Moisés llegar con los 10 mandamientos y el Torá. Ves la gracia que presenta Oseas, y ves la audacia que presenta gente como Amós. Ves el corazón de Dios descubriéndose, y luego tienes a Jesús que nos da, o sea, un vistazo, el vistazo más claro de quién es Dios. El corazón de Dios mismo lo vemos en Jesús. Ahora lo vemos claramente. Pues es como reunir un montón de piezas de un rompecabezas enorme en nuestro descubrimiento de quién es, y nos va a tomar la eternidad descubrirlo. Pero en medio de juntar estas piezas, creo que hay otros que están descubriendo a Dios también, y tienes todas estas ramas del cristianismo juntando sus piezas, y todos dicen, este es Dios, así es Dios, mira, cuando ellos también tienen lo suyo. Y el chiste es encontrar, ok, ¿cuáles son las piezas que unen mi retrato de quién es Dios con el tuyo? Y los vamos juntando. Y yo quiero hacer eso personalmente. Quiero ir descubriendo las piezas que han descubierto otros, ir aprendiendo de ellos, porque estoy obsesionado con Jesús. Genuinamente quiero conocerlo más. No para ser un buen maestro, no para ser un buen predicador. Quiero conocerlo. O sea, me agarró a los 17 y no me ha soltado. Quiero conocerlo más. Entonces, ¿por qué no leer libros? ¿Y por qué no hablar con gente de otras ramas y ver por qué creen lo que creen y qué es lo que ellos han descubierto acerca de Dios? Y puedo tener áreas donde no concuerdo. Y digo, no, yo no he visto eso. Pero más que nada estoy obsesionado con Jesús y estoy dispuesto a escuchar el testimonio de quien sea. Digámoslo así. ¿Sabes que una vez la Madre Teresa de Calcuta le preguntaron cuál era su accionar más honorable, que ella más valoraba en su vida, y cuál era su obra más grande, por así decirlo, su trofeo más grande? Y ella le preguntaron si era los hogares que tenía, la gente que había dado de comer, los premios Nobel, cuáles eran. Y ella dijo, pertenecerle a Dios.
Yeah. Dijo, ese es el honor más grande que yo tengo. Dijo, ese es mi premio más grande, pertenecerle a él. Y Sí. C.S. Lewis, lo citamos mucho hoy, él dice que existen amores, ¿no? Y dice que un amor es el amor al ser en el olvido de Dios y el amor a Dios en el olvido del ser. Que nunca pueden ir esos dos amores compatibles, ¿no? Esa naturaleza adámica y esa naturaleza de Cristo en un mismo lugar, ¿viste? Yep. Y la verdad es que hay una vez un artista que decía, yo tengo un pedazo hizo como un caballo de mármol, hermoso, y le preguntan, ¿cómo lo hiciste? Y él dijo, bueno, saqué todo lo que no es caballo, ¿no? Entonces, en algún punto, Yeah. esta especie de desconstrucción que yo te estaba hablando, me encanta sacar todo lo que no es Cristo, Yeah. Yeah. de mí mismo. O sea, es que siempre el problema del humano, ¿viste? Sí, le agregamos. Lo que es el pueblo judío creía que Jesús lo venía a liberar de los romanos, ¿no? Porque siempre el mal es el otro, ¿no? Siempre el equivocado es el otro que está hablando. Yo siempre soy el que sabe, ¿no? O siempre soy el dolido o la víctima. Sí. Y me empecé a dar cuenta que el único camino para que Cristo para que viva en mí es que yo esté muerto, que yo esté crucificado. Entonces, Brendan Manning es un autor que a mí me gusta muchísimo. Él habla de que durante mucho tiempo él no podía abrazar la gracia a ese Dios amoroso, ¿no? Porque él tenía preconceptos de Dios. Yo me he hablado, dice, viste, como que también lo dice Lewis y Brendan Manning lo cita, dice, Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza y el hombre le devolvió el favor. Lo hizo a Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, él de repente dijo, tengo que volver al principio. Yeah. ¿No? El fin de todo es quien lo comenzó, es Cristo. Y la persona de Jesús, Sí. a mí vos estabas diciendo, desde los 16 años me atrapó y no me soltó más y me volvió loco, ¿no? Yo pensaba en Juan, en la isla de Patmos, que es una persona que yo siempre pienso en detalles que, por ejemplo, cómo era el tono de voz de Jesús ¿no? Viste que siempre que entras a la casa de alguien tiene un olor particular Sí. esa sensación sensorial de una persona, ¿no? Yo agarro las camperas de mi madre o de mi papá y sé que son de ellos, porque tienen su perfume. Y él puso su cabeza sobre el pecho de Jesús y comió con él y sacó demonios, hizo milagros, dio de comer a personas. Y cuando está en la isla de Patmos, dice que él cayó como muerto de lo sorprendido. Y a veces yo soy un evangélico, soy una persona que por ir a la iglesia o por leer, creo que yo ya me lo sé. Pareciese que el evangelio no está penetrando en mi vida como tendría que serlo, ¿no? Y yo realmente oro permanentemente para poder sorprenderme, ¿no? Porque algo que Jesús le dice en ese momento es, esta es la revelación de Jesucristo. Y no sé qué te pasó a vos, pero yo cuando lo leí 1000 veces, pero de repente un día me cayó la ficha, me cayó el 20, ¿no? En México, algo así, ¿no? De que de repente todo lo que ocurría en todo el ámbito espiritual, y era bueno, levantaba solamente una persona. Todos los milagros, las profecías, ya no levantaban hombres, sino que levantaban a Jesús. Y siempre fue igual. Porque antes era la sombra de lo que había de venir. Antes, o sea, estaban avisando que venía Jesús. Vos hablabas de Moisés. Y Moisés en un momento le dice, muéstrame tu gloria, le dice a Dios. Y Dios le responde, bueno, parate sobre esa roca que está ahí al lado. Y yo pondré, en el hueco pondré mi mano. Siempre fue el camino fue estar en Él, ¿no? Siempre el camino fue estar en Cristo y en Él todas las cosas. Sí. ¿No? Y el poder, y no se puede abrazar a la cabeza sin abrazar el cuerpo. Esto que vos estabas diciendo de poder abrazar al cuerpo entero de Cristo, ¿no? Y que
si se te daña el hígado no te lo pueden sacar y arreglar afuera y después volver la vida se ajusta en el cuerpo. Somos sanos como iglesia dentro de un mismo cuerpo. Más allá de las denominaciones, más allá de los pensamientos, hay que abrazar el cuerpo entero. O sea, es que hay una película que vos nombraste que te marcó mucho y me te voy a preguntar brevemente por qué te marcó tanto, que es Detrás de la delgada línea roja. Vos comentaste que fue clave en tu vida. ¿Qué pasó ahí? Sí. Pues, pues primero déjame comentarte esto, a ver si te gusta esta pequeña anécdota. Mi mamá, cuando estaba joven, Brandon Manning oró por ella. Wow. Yeah. Y porque pues, mi mamá viene de trasfondo jesuita también y le pregunté, ¿y cómo se te hizo? O sea, es que ella me vio con un libro de Brandon Manning y me dice, ese señor una vez oró por mí. Le digo, ¿en serio? Y le digo, ¿y cómo fue? Y me dice, ese se me hizo súper raro el señor. La sacó de onda totalmente. Sabe cómo la agarró, la tocó, que le dio ñañaras a mi mamá y se acordó más de... Creo que le olía la boca, algo así. Entonces ya me cambió toda mi perspectiva de Brandon Manning. Entonces y le dije, no conociste a Henry Nouwen, ¿verdad? Y ya no. Ok. pero sí, la delgada línea roja llegó en un tiempo que le dio voz a las preguntas que yo tenía dentro. No sé, no lo puedo explicar al 100, nomás las oraciones que hay en esa película me impactaron por su vulnerabilidad. Yo nunca había visto... O sea, crecí rodeado de... Mis papás no, ok, déjame ser claro con eso, pero crecí en cultura cristiana hipócrita, donde todo es al 100 y no hagas preguntas y todo eso. Otra vez, mis papás nunca han sido así, pero pues, la cultura cristiana en Latinoamérica es así. No hagas preguntas, no cuestiones a Dios y con la franqueza que oran en esa película, los soldados, creo que formó mucho de cómo oro hoy en día. Y eso fue como que abrió un poco mi corazón a que Dios me tocara unas semanas o meses después. Cuando vi esa película, algo se me hizo antojable con Dios y como que Dios dijo, ok, está listo. Y fue a los 17 que Dios tocó mi vida y fue semanas o meses, 2 meses máximo antes de que tuve ese encuentro, que vi esa película y me acuerdo que lo vi con cierto temor, como que sentí como que Dios medio queriendo tocarme, y fue un mes, 2 meses después que tuve un encuentro real con él en la iglesia. Pero sí, ese fue el impacto que tuvo, no sé, hubo algo ahí. Dios se movió a través de esa película en mi vida. Y después todas las películas de Terrence Malick han sido brutales en mi formación cristiana, todas. Entonces desde Badlands hasta la que salió hace poco, la de Hidden Life, una vida escondida o una vida oculta, que esa me destruyó ahorita con Aquí tienes, es haciendo mi oración y luego vi la vida oculta y fue como, ok, Dios me está hablando algo. Sí, es que algo que estás diciendo, porque justo hablábamos recién de la revelación de Jesucristo. Ayer estábamos con unos chicos escuchando una canción de una persona que no es cristiana, se llama Gustavo Cerati, de aquí de Argentina, y él dice una frase que dice, el que no ama, compra. O sea, el que no conoce el amor de repente se convierte en un consumista, es una persona necesitada, y de repente empieza a buscar en distintos pozos, en distintas fuentes, pero la persona que conoce al amor, que es una persona, que es Dios mismo, puede encontrarlo en todas las pinceladas del universo, de la creación, porque la creación clama por él, ¿no? Y a mí siempre me interesó poder encontrar los hechos de la salvación de Cristo en todos lados, ¿no? Porque todo lo levanta él. Y sé que yo a veces te escucho predicar y
y te escucho decir, la voz es algo que yo tenía dentro mío y que de repente llegó como una respuesta, ¿no? Y veo como una persona que vive el arte de predicar, pero vive el arte de predicarse a él mismo también, que es tan importante como predicar también, ¿no? El Salmo 103 dice, recuerda, alma mía, ¿no? Porque el alma es tan peligrosa, ¿no? En algún punto, porque el alma expresa a quién lo gobierna. Si lo gobierna la carne, las emociones son expresadas por la carne, pero la gloria está en llevar eso al espíritu. Y de repente cuando el espíritu gobierna, expresa vida, expresa a Cristo, ¿no? Entonces, qué importante es predicarse a uno mismo, ¿no? Ujú. No, sí, 100%. O sea, ah, ¿para qué, ¿para qué voy a estudiar si no lo estoy aplicando? O sea, en serio, o sea, ¿para qué voy a...? Ahora, obviamente no creo que es posible que todo predicador practica todo lo que predica. Usualmente predicamos desde un lugar de convicción. ¿Quieres saber con qué pecado está luchando un predicador? Nomás escucha sus predicaciones. De lo que más habla es usualmente de lo que con lo que más lucha. Entonces, sí, por ejemplo, en mi caso, si es ama a tu prójimo, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo, con lo que más lucho es amar a mi prójimo, pasar tiempo con ellos y no culparlos y no chismear y todo eso. O sea, esa sería mi lucha. Pero sí, todas o sea, 95% de las predicaciones que doy usualmente nacen de algo que necesito yo. Y te digo, la mayoría son similares, entonces es nomás otro ángulo, apuntando hacia lo mismo. Pero sí, no sé qué más decir acerca de eso. Vos diste un ejemplo de ser vulnerable cuando el profeta entra desnudo al pueblo y todo el pueblo se ve como desnudo, ¿no? Porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Hasta el hambre se comunica. Entonces, sí. Pero sabes que, para terminar, Jesse, la verdad que, sabes que yo una vez he escuchado una historia de cuando Jesús sube es una historia hipotética, ¿no? De que cuando Jesús sube al cielo y de repente dice que todos los ángeles festejan y hay como, ¿viste? Una fiesta especial. Y le dicen, bueno, contanos todo lo que pasó. Y él les cuenta, mirá, junté a 12, pasó esto, pasó lo otro. Y ahora, bueno, yo les di mi espíritu, dice. Y dice, bueno, ¿y qué pasa si ellos no hacen, dice, lo que vos los mandaste a hacer? O sea, si esos 12 no van por el mundo a predicar el evangelio, ahora, ¿cuál es el plan B? ¿No? Y que Jesús se da vuelta y dice, no hay plan B, dice. No, o sea, yo no tengo un plan B, o sea, sinceramente hay un plan A. ¿No? Y cuando lo escuché, me recordaba mucho y me llevaba a lo que vos predicás de que Dios necesita un cuerpo. Sí. Para terminar, Sí. ¿me podés explicar un poco cuál es el gran propósito de Dios? O sea, que Dios necesite, ¿para qué Dios necesita un cuerpo? Ya. Pues si fueras a resumir la Biblia no sé, creo que una de las maneras que puedes resumir la Biblia, más bien, déjalo digo así, creo que una de las maneras en las que puedes resumir la Biblia es que es la historia de la redención del mundo. Es el plan de redención del mundo. Y puedes ver cómo comienza, todo es bueno. En la cultura hebrea no existía perfecto, o sea, y me gusta eso, que claro. Perfección no era como que concepto, ¿no? Perfecto es aburrido, perfecto es un lienzo blanco, perfecto es silencio. Bueno puede ser artístico y puede estar lleno de vida y puede ser, ¿sí me entiendes? Entonces la creación es buena, no es perfecta, es buena. Y cuando decimos perfecta nos referimos a buena, ¿no? Perfecto es más un concepto griego gnóstico, no es bíblico. Pero Dios llama todo bueno. Aún al hombre, yo sé que dice que el hombre solo no es bueno, pero pues le da a su mujer, ¿no? Y los llama a multiplicarse, etcétera, etcétera. Pero luego pecan. Y de ahí en adelante es la historia de la redención, tratar de regresar al Edén, o como Apocalipsis lo llamaría, la nueva Jerusalén.
y ves el proceso de Dios redimiendo al mundo, pero no puedes redimir al mundo, no puedes forzar tu amor sobre alguien, eso se llama violación. Entonces, Dios no va a violar al mundo y no va a violar la voluntad de nadie. Entonces, la manera que lo hace es para poder redimir al mundo, da su espíritu a ciertas personas. Entonces en el Viejo Testamento es como ciertas personas elegidas, ¿no? Es como llamadas. Entonces tienes a Abraham y tienes a Moisés y tienes a David y tienes a diferentes profetas y reyes y jueces y estos y los otros. Y hasta que llega Jesús y ahí ves todo el Espíritu de Dios sin pecado derramado en un cuerpo, ¿no? Es Dios mismo caminando, poniéndose carne y hueso y mudándose el vecindario. Ok, ese es Jesús. Es el verbo, el logos se hizo carne. Dios mismo se puso, caminó entre nosotros. Después de eso Jesús dice, ok, me voy, pero les dejo algo mejor, y deja el Espíritu Santo. Pero en todo ese proceso, la manera en que Dios obra en el mundo es a través de un cuerpo físico. El concepto espíritu es muy gnóstico y tenemos que alejarnos de eso, pensar que el cuerpo es malo. Si fuera malo, Dios no hubiera tomado la forma de un hombre, ¿ok? No hubiera creado al hombre. El espíritu no es mejor que el cuerpo. Cristianos siempre han creído y van a seguir creyendo que el cuerpo es algo, vamos a resucitar y va a haber materia. ¿Por qué? Porque Dios lo llama bueno. Entonces cuando Dios obra siempre, ahora no se me hace bueno el plan, pero pues yo quién soy. Pero el plan de Dios va a redimir el mundo a través de ciertas personas, poniendo su espíritu en ellos y obrando a través de ellos. Entonces cuando Dios quiere confrontar a Faraón, lo hace por llamar a Moisés y presentar a Moisés como si fuera Dios mismo yendo a confrontar a Faraón. Hubiera podido llegar como una tormenta, como un terremoto, como fuego, pero decide llegar no como un trueno, sino como Moisés. Se presenta ante Faraón como Moisés. Sucede todo, libran al pueblo de Israel y luego Dios pone un llamado sobre Israel. Y el llamado sobre Israel es: ustedes serán un pueblo de sacerdotes. ¿Qué son sacerdotes? Sacerdotes es a quien apuntas para poder conocer al Dios de ese sacerdote, ¿no? Vas a un templo, ves el templo y dices, wow, ok, ya más o menos entiendo qué están adorando. Luego miras al sacerdote y el deber del sacerdote es presentar a ese Dios ante otros. Entonces Dios dice, no, yo no quiero un sacerdote, yo quiero un pueblo de sacerdote. Todos son sacerdotes, todos me representan aquí en la tierra. Entonces Faraón es como Dios se presenta ante Faraón. Israel es como Dios se va a presentar ante el mundo. Pero esa cosa se sigue expandiendo. Empieza con electos, luego se va a una nación y entre esa nación hay electos, diferentes personas que Dios dice, ok, voy a derramar mi espíritu. Hechos 2 llega, Jesús asciende al cielo y dice, me voy al cielo porque les voy a dar algo más, algo mucho mejor, y es el Espíritu Santo. Hechos 2 sucede el día de Pentecostés. Pedro se levanta y dice, derramaré mi espíritu sobre todo hombre y mujer, rico y pobre, joven y anciano. Y declara, ok, esto ya es para todos. Sabemos que después la cosa se expande aún más hacia gentiles, y se va hacia todos los rincones del mundo. Y ese es, por alguna razón, ese es el plan de Dios. Y ahora, el cuerpo de Cristo, a veces lo pensamos muy metáfora, pero creo que Pablo está haciendo, sí, obviamente es metáfora, yo no soy un brazo, soy una persona, pero aunque hay metáfora, yo puedo ser las manos de Jesús. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Yo puedo ser un abrazo de Jesús para alguien. Yo puedo ser como Dios habla audiblemente a otra persona. Yo puedo ser la versión tangible de Dios hacia otros. Y ese es el llamado de ser el cuerpo de Dios, de Cristo. Ahora,
funcionamos de diferentes maneras y no somos perfectos. Obviamente yo no soy Dios aquí en la tierra, pero si su espíritu se mueve a través de mí, ahora yo puedo ser un árbol al cual gente llega y prueba los frutos del espíritu en mi vida y lo pueden probar, como diría el Salmo, pueden probar y ver que Dios es bueno. Al probar mi amor hacia ellos, o el amor de Dios a través de mí a ellos. La paciencia no es un fruto del espíritu. El gozo, la paz, todas estas cosas, si alguien me conoce, pueden tener un encuentro. Ahora, puedo decir eso con confianza porque me ha tocado yo conocer a gente. Y digo, esa conversación, o sea, sí fue fulano, pero Dios estaba hablando a través de fulano. Ay, ese abrazo que esa hermana me acaba de dar, fue ella, sí, pero también sentí la presencia de Dios a través de ella. Entonces, no nomás somos llamados metafóricamente a funcionar como que, yo soy voluntario de la puerta, entonces por eso soy soy miembro de la iglesia, porque puse mi nombre en un papel. No, literalmente podemos ser las manos y pies de Jesús aquí en la tierra. Y eso firmemente lo creo. Hablo mucho más en detalle. Si alguien dice, ¿qué? Lo hablo en armadillo. Dios necesita un cuerpo. Y también de lo abstracto a lo tangible. Hablo de esos dos conceptos. Pero sí, más o menos va por ahí. Bueno, Jesse, la verdad es que de vuelta te digo, te agradezco tu tiempo, agradezco que compartas todo lo que Dios pone en vos sin escatimar y disfruté mucho tu tiempo. Espero que lo hayas disfrutado vos también de la manera en que yo lo disfruté. No, 100%. Y bueno, nada, déjame despedirme también. Les agradecemos a todos, quédense en este tiempo de aniversario de La Corriente, donde vamos a estar subiendo muchísimo material exclusivo. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.